proceso histórico es el siguiente. Como la cabeza visible del Partido Socialista por aquel entonces, como persona joven, persona que no tenía un pasado histórico metido como antisocialista, beligerante con Franco y tal, sino que era un chaval joven, un abogado joven. ¿De qué estamos hablando? Del Partido Socialista. En la transición, que es cuando se rehace, porque el único partido que hizo oposición al franquismo durante los 40 años de dictadura fue el Partido Comunista, ¿vale? El Partido Socialista, pues básicamente renace de sus cenizas al olor de la muerte o de la ancianidad de Franco, ¿vale? Y de hecho, pues bueno, está científicamente demostrado que las clases medias en España, que habían sido protegidas por el franquismo y que habían sido acólitos del franquismo, pero que de alguna manera no estaban porque de acuerdo con el franquismo y tampoco con la herencia de las distintas derechas que componían por aquel entonces el espectro tradicional de la derecha española, como demócratas cristianos, liberales, conservadores, monárquicos y tal. Gran parte de ellos, al principio, dentro de la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez y luego a posteriori en Coalición Democrática, fundada por el exministro de Franco, Manuel Fraga, donde se hizo una fusión en el año 90 en Sevilla, en un congreso refundacional de Alianza Popular, subsumiendo el Partido Demócrata Popular, el Partido Liberal, la Democracia Cristiana dentro de la Alianza Popular. Pues digamos que Felipe y Alfonso convencen a sus bases en este congreso en la clandestinidad en Suresnes, ¿vale? Para que a cambio de que ellos sean nombrados cabezas del Partido Socialista Obrero Español, estatutariamente se tiene que abandonar el marxismo. Okay, o sea, se dan cuenta que para ganar unas elecciones libres en España no puede ser un partido socialista de ideología marxista. Ok. Y en tu opinión, esta decisión estratégica entonces era una respuesta al hecho mediático y organizativo de que las derechas se estaban vistiendo rápidamente de moderadas. Sí, claro, era una respuesta de que la derecha se estaba vistiendo de moderada, okay, y que por supuesto la izquierda no se estaba vistiendo de moderada, pero no solamente lo hizo el PSOE y lo hicieron las familias que tradicionalmente habían compuesto por la estructura. Bueno, ¿y qué hipócrita fue este maquillaje en tu opinión? ¿Tú consideras que cuando la derecha se empezó a vestir de moderada estaba haciéndolo honestamente porque se estaba moderando, o te parece que esta fue una mera mercadotecnia para ser más atractivos a la hora del voto? Habría una doble respuesta a esa pregunta que me estás haciendo. Habría una parte que de mercadotecnia, y luego también hay una cosa que es de pirámide generacional. Es decir, la mayoría de la población que vivía en España durante los años de la Guerra Civil Española o de la posguerra, muchos habrían fallecido, claro, y evidentemente esas nuevas generaciones, de donde comenzaron por las primeras sublevaciones contra el régimen franquista, fueron en las élites universitarias. Pues recuerdo algún concierto en la Facultad de Derecho de aquí, de Ciudad Universitaria, de Complutense, de algunos cantautores, que es lo único que se atrevían por aquel entonces, organizar un poco de canción protesta, y ese maquillaje lo hacen todos. Para tu información, uno de los mayores maquillajes que hizo algún partido político, y sobre todo el que hizo más gala de beligerancia durante los años de franquismo, fue el Partido Comunista de España, que jamás en ningún momento del comienzo de la Guerra Civil Española hubiera aceptado la monarquía. Y hay por ahí un vídeo muy famoso de Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, diciendo a sus militantes, porque pero si te das cuenta es porque el proceso es siempre el mismo, o bien sea por mercadotecnia, por marketing, o bien sea que el Partido Comunista de España aceptaba la monarquía, ¿vale? Entonces hay por ahí un vídeo, creo que es antes de las primeras elecciones municipales de 77 y antes del referéndum de la Constitución española, en el que Santiago Carrillo... Eso es una paradoja. Bueno, no, pero ojo. Como ya había una negociación previa para la Constitución y los padres creadores de la Constitución estaban ensamblando por las piezas de nuestra actual Constitución, ensamblando a los herederos del antiguo régimen, la España autonómica, donde encajamos la monarquía, donde encajamos el rol del jefe del Estado y tal, pues dentro de esa negociación constitucional, pues el Partido Comunista se dio cuenta que para encajar dentro de esa España que democrática, pues era imperativo legal aceptar la monarquía. Y hay por ahí un vídeo, una rueda de prensa grabada de Santiago Carrillo, donde le dice a sus afiliados que a partir de este momento
la bandera republicana va a dejar de ser la bandera del partido, la bandera roja, amarilla y morada, para abrazarla a rojo y gualda, nuestra actual bandera, que es la de tradición borbónica. Entonces, con respecto a esa pregunta que me has hecho, te doy dos respuestas. Por la primera, que siempre es un cambio de la élite, porque si te das cuenta, Alfonso y Felipe en el PSOE piden a sus bases que hagan este cambio. En el Partido Comunista, Santiago y Pasionaria piden a sus bases que acepten este cambio. En Coalición Democrática Partido Popular, Manuel Fraga pide a sus bases que se hagan este cambio, porque habían visto que los resultados electorales de lo que eran partidos directamente vinculados con el franquismo, como el partido oficial, Falange Española Tradicionalista de la JON, y lo que eran los nuevos descendientes, las nuevas generaciones de Falange, que era Fuerza Nueva, un partido encabezado por un notario de Madrid llamado Blas Piñar, pues su resultado electoral fue 1 diputado o ninguno. Entonces, como tú comentabas el último día, que en Estados Unidos existe un partido libertario al que no vota nadie, pues estos políticos metidos en la mercadotecnia dijeron: pues el comunismo abraza la monarquía, el socialismo sale del marxismo, los camisas azules, que eran como se denominaba a los franquistas, dejan la camisa azul, porque de todas maneras pues no es que hemos estado 40 años de dictadura, es que las generaciones o gran parte de las generaciones que hicieron la guerra civil, es que se han muerto, sencillamente se han muerto, y sus hijos no han abrazado los valores o no esos valores de la revolución por Dios, por España y por su revolución nacional sindicalista, que era porque el eslogan con el que acababa por la mayoría de la documentación franquista en España, acababa con ese eslogan. Entonces, pues claro, pues hubo un gran movimiento de gente que habían sido militantes del único sindicato, del sindicato vertical, que estaban dentro de ese panorama de casi, no me gusta decir esto, pero casi de máxima protección al trabajador, como hicieron por los sindicatos italianos de Mussolini y como hizo el nacionalsocialismo, de generar obra pública, de dar trabajo a todo el mundo y tal. Y una de las cosas que decía el Ministerio de la Vivienda en España, también por orden directa de Franco, era que después de la Guerra Civil no iba a haber ningún español en España sin casa y sin lumbre, sin chimenea, sin fuego. Y entonces, pues bueno, pues el régimen era el régimen, pero el régimen no podía estar beligerantemente contra todos sus ciudadanos. Claro. Y entonces, pues bueno, pues a la ciudadanía había que darle pan y circo, y había que permitir unas clases nuevas. Entonces, bueno, pero a ver, regresando al tema, porque aquí nos podemos ir en muchas direcciones. A mí me interesa insistir sobre esta pregunta, a la cual he por distintas maneras querido acercarme. Y te la voy a hacer muy directamente. En tu opinión, ¿los socialistas españoles son realmente comunistas disfrazados que han estado todo este tiempo buscando la manera de empinar la política española en la dirección que eventualmente la llevara hacia el comunismo? No, porque los políticos de todo el mundo tienen siempre por consideración estudiar sus polls, sus encuestas, su pirámide poblacional, sus gustos, sus redes sociales, y al final, aunque ellos dicen que tienen una ideología, pero esa ideología va moviéndose y va moviéndose entonces, y cambiando de color como el camaleón según las generaciones. Entonces me estarías diciendo que lo que empezó siendo una hipocresía, porque se necesitaba una nueva mercadotecnia, porque el comunismo no estaba obteniendo los resultados que necesitaban en las urnas, no vendía. Entonces hubo una mercadotecnia hipócrita en un principio, pero al parecer tú piensas que terminó por convencerlos, que realmente hubo un cambio de ideología y que ya no son comunistas. ¿Esto es lo que piensas? No, porque ahora si observas, por ejemplo, a día de hoy, los que se integran dentro de la izquierda o de la extrema izquierda o tal, pues han vuelto a sus banderas tricolores, han vuelto a sus banderas republicanas. Entonces el problema de los partidos políticos generalmente en el mundo, en todo el mundo, es que menos las teocracias, que eso evidentemente siguen una línea política al margen de lo que opine su sociedad y tal, o las monarquías comunistas, que algunas hay, ¿vale? Pues en los regímenes democráticos el candidato siempre mira de reojo o menos de reojo a su sociedad, a sus encuestas, a la media, al poder adquisitivo de sus votantes, a las tendencias de sus votantes, a los gustos de sus votantes, de tal manera que el político, más que hacer sociedad, se sube a la ola de su sociedad.
se sube a la hora. El argumento entonces, si lo estoy escuchando correctamente, sería así. Inicialmente hubo una decisión estratégica de cambiar la mercadotecnia. Sí, porque de alguna manera, por los 40 años de Franco, había hecho una clase media. Tú te das cuenta de una cosa. Mira, cuando empieza la Guerra Civil Española, el 80 y tanto % de la población española, no recuerdo el dato exacto, trabajaba en el sector agrario y ganadero. Yeah. Después de 40 años de franquismo, el sector de la ganadería y de la agricultura es el 20% de la población. Hemos pasado un 80% de la población a industrias y servicios. Sí. En 40 años, sí. Para bien o para mal, sí. ¿Vale? Se ha construido su casa, el Estado le ha dado una casa, el Estado ha creado unas fábricas, o con financiación a gringa, americana o tal, y han dejado de no tener nada en el campo, tener sus aperos, sus ganados, a ya tener algo por lo que luchar, tener propiedad privada. ¿Y eso fue consecuencia de qué? ¿De las políticas de qué régimen? Pues las políticas franquistas durante los años de la autarquía no dieron eso, y luego con la apertura de España al mundo, sobre todo con los acuerdos con Estados Unidos y con la primera financiación que vino norteamericana, a cambio de instalar las bases norteamericanas en España, incluso antes de que España entrara en la OTAN y por las Naciones Unidas, pues Estados Unidos pues necesitaba un gran portaaviones en la península. Okay, pero yo sí quiero regresar al argumento que yo creí entender. O sea, el argumento que yo creí escuchar es el siguiente, y si no lo armo bien, me corriges. Ármalo. Ok, va. Entonces lo que yo estoy escuchando es que los comunistas españoles vieron un problema estratégico, porque en las urnas el comunismo estaba obteniendo muy poquitos votos, y entonces... Bueno, hicieron el cambio antes de las primeras urnas. O sea, que incluso antes de las primeras elecciones ya hicieron el cambio. Por eso, en las encuestas o lo que fuera. Sí. Entonces se dieron cuenta que el costo político iba a ser gigantesco, que nadie iba a votar por ellos. Y entonces tomaron la decisión estratégica de disfrazarse con una mercadotecnia de monárquico. Bueno, monárquicos y además socialistas moderados, capitalistas. Sí, Santiago Carrillo inventó un concepto nuevo que se llama eurocomunismo. El concepto que inventa Santiago Carrillo, en el que hace propaganda en su primera campaña electoral, es el eurocomunismo. O sea, es decir, vamos a ver, a día de hoy no encontrar ningún partido... Pero el punto es que ya no es comunismo a la soviética, ya no es... Es eurocomunismo. Ese es el punto. Y a día de hoy ningún partido se llama comunista. Está Sumar, Podemos, está Izquierda Unida... o sea, que la palabra comunista es pecado. Está bien. Entonces, el punto es que incluyamos un tabú en la mercadotecnia que se armó o no. Estás insistiendo sobre un tabú que se creó, ok. Pero al margen de eso, hicieron una mercadotecnia hipócrita para disfrazarse de socialdemócratas. Básicamente fue lo que hicieron. Sí. Ok. Y luego, a la hora de ejercer el poder, el ejercicio del poder, el tener que administrar distintas presiones de la ciudadanía, etc., y gestionar el Estado, y cumplir con esas responsabilidades para poder quedarse en el poder, porque necesitaban que la gente volviera a votar por ellos. Sí, ¿no? claro. Y ese proceso los domesticó. Entonces, a la hora de tener que administrar, tuvieron que tomar decisiones prácticas conforme fueron aprendiendo, y se dieron cuenta que una política realmente comunista no les iba a funcionar, y por lo tanto fueron adoptando soluciones más de libre mercado. ¿El ejercicio del poder los domesticó? ¿Es lo que estás diciendo tú? En parte sí, si bien es cierto lo que tú dices, que el ejercicio del poder lo domesticó, ¿vale? Que el ejercicio del poder sí lo domesticó, pero hay una cosa que no lo domesticó, que era la que mencionaba Javier Milei hace un día poco en Davos. Ajá. Que bien sí el ejercicio del poder lo domesticó, pero hay algo en el que no han cambiado, que es lo siguiente. Mientras que el ejercicio del poder también domesticó en parte a los peronistas, y los piqueteros dejaron de ser, entre comillas, violentos en el comienzo del poder peronismo, en lo que no cambió el peronismo o el socialismo, como dice Milei, más bien me gusta llamarlo comunismo, hay que llamar a las cosas por su nombre, es en el hecho de incentivar a la gente con ayudas, subvenciones y subsidios para que no trabaje. ¿Vale? Es una cosa que aquí básicamente comenta algunas veces la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso, que dice que el comunismo, el socialismo se puede disfrazar de más progreso, porque siempre se disfraza, ¿vale? Incluso yo creo que la derecha también se disfraza, pero al final, para la gente que vota a derecha, es una persona que tiene menos tiempo para la política.
una persona que generalmente es un empresario liberal y tal, y tiene menos tiempo para la política, y pues se acuerda que hay algo que se llama por ahí gobierno y parlamento y que hay que votar, te acuerdas de los políticos cada mes o cada trimestre o cada año que liquidas tus impuestos cuando vienen a tu cartera para robarte. Y digo para robarte directamente porque te dije, bueno, pagar impuestos para mantener un estado social, pues puede ser entendible. Para pagar impuestos para mantener unas clases privilegiadas aburguesadas totalmente, que son civil servants, que son funcionarios que no sirven para nada, que no producen nada, y que tú sabes perfectamente que cualquier funcionario civil en España, en el mundo, pues en Europa, en cualquier empresa privada, sea un juez como un funcionario de alta calificación o como el último de los últimos funcionarios, pues ellos saben perfectamente que en una empresa privada durarían 5 minutos, ¿vale? Porque si incluso las funciones que el Estado les da para realizar no son capaces de hacerlas, pues al final yo personalmente he llegado a la conclusión, porque en esa plática que teníamos hace unos días sobre los valores sociales de una sociedad protestante basada en la predestinación versus una sociedad católica basada en el libre albedrío, pero que en el fondo siente que después de esta vida no hay otra, que aquella persona que decide acogerse y hacer una carrera funcionarial, incluso académica, si está en el ámbito público versus privado, lo hace simplemente para evitar el miedo de ser despedido porque no pueda cumplir unos objetivos mínimos y necesarios que la empresa privada. Entonces, en ese sentido, puedes decirte que al final el aparato que genera el Estado, que cuando dicen, por ejemplo, oye, pues los servicios sanitarios no son buenos, destinemos más recursos a los servicios sanitarios, pues lo que no se dan cuenta es como un soluto y un disolvente. Tú coges un vaso de agua, empiezas a echarle azúcar y sigues echando más azúcar. Y llega un momento que sale el azúcar por arriba. Y dices, más recursos para la sanidad, más recursos para la justicia, más recursos para la educación. Pues mire usted, porque el informe PISA básicamente dice que el sistema educativo español es una fábrica de producir analfabetos. Y no es una fábrica de producir analfabetos porque lo diga el informe PISA, sino porque la gente en última instancia no adquiere ningún tipo de información teórico-práctica. Teórica sí, pero práctica ninguna. El argumento es totalmente elemental, ¿no? O sea, el argumento es cualquier producto o servicio que se ofrezca sin tener que competir con otros oferentes no puede mejorar su calidad. Ese es un argumento muy sencillo. Si yo no tengo que competir con nadie, no tengo ningún incentivo para mejorar el producto que yo le estoy ofreciendo al consumidor. Claro. Y la educación es igual que cualquier otro producto. Si nada más hay un oferente en el mercado, que en este caso es el gobierno, cuando hay educación nacional, estatal, ¿no? Si nada más hay un oferente en el mercado, pues entonces no está compitiendo con nadie y la educación que va a entregar va a ser o de muy baja calidad o conveniente para la ideología de los burócratas que van a incrementar su poder adoctrinando a la población con las ideas que les convienen a ellos, ¿no? O las dos cosas. Entonces, pues, ¿para qué queremos un mercado en donde hay un solo oferente, que es un monopolio, cuando sabemos que los monopolios destruyen la calidad y el precio de los productos y los servicios que se ofrecen? Bueno, pero para llegar a esa conclusión, que me parece una construcción teórica, es una construcción teórica bien argumentada, habría que ir antes a la naturaleza del ser humano, habría que ir a la antropología. Pero mi punto es simplemente, a ver, este es un argumento ortodoxo de la economía del libre mercado, que todo el mundo entiende. Porque tiene que ver con la simple selección. La selección sucede todo el tiempo. Todos lo estamos haciendo todo el tiempo. Todo el mundo siempre está escogiendo lo que le parece mejor y menos costoso. Y cuando escoges una cosa, rechazas o abandonas otra. Entonces es ortodoxo y obvio que si en un mercado hay un solo oferente, la calidad del producto que se está ofreciendo se va a ir al suelo. Ya lo sabemos, para cualquier mercado. La educación no es distinta. La educación, la veas como un producto, como un servicio, como la veas, si no hay competencia en el mercado, la calidad de lo que se ofrece se va a ir al suelo. Entonces, nunca el Estado debiera de ser el oferente único de la educación. Esa es una receta para que se destruya la calidad de la educación
y es demasiado tentadora para la gente que tiene las riendas del sistema de educación y que nos pueden adoctrinar a todos. Pero este elemento ortodoxo que tú me pones encima de la mesa sería un elemento rebatible en el momento que la ciudadanía dijera ¿por qué rechazo ese monopolio estatal? Y dijera una ciudadanía madura y bien formada, mire usted que el monopolio estatal aquí porque me lleva al fracaso. Pero cuando encuentras una ciudadanía que recibe de ese monopolio estatal un soma que no le genera ningún tipo de dolor, y el Estado vende la mentira, el espejismo, como en Ulises, atado al palo mayor, escuchando las sirenas, mientras que... ¿Pero en qué radica esa mercadotecnia tan efectiva? Radica en el que aquel que compra esa mercadotecnia está comprando un trocito de cielo como las bulas que vendía el Papa. Pero ¿por qué una persona que escuchó el argumento que acabamos de presentar? O sea, una persona escucha el argumento, ¿por qué después de escuchar ese argumento dirían no es cierto, Francisco se equivoca? Es mucho mejor que un solo oferente eduque a todo el mundo. No, porque un solo centro todopoderoso decida, un grupo de burócratas chiquitito en la cima de la estructura institucional del gobierno, esos 5 o 6 burócratas deben de decidir lo que todos los niños del país deben de aprender. Pero, ¿Quién diría que eso es una buena idea? Pero Francisco, ¿quiénes son esos 5 o 6 burócratas? No, ¿Quién les dio a ellos su ideología? Pero vamos a ver que las personas que compran ese servicio no han ido a comprar este producto, servicio o este monopolio a punta de pistola. Que los clientes de este servicio saben perfectamente el tipo de servicio que es y quién ofrece ese servicio. Pero la pregunta es ¿cómo volvieron tan sexy la idea de que un solo grupo pequeño de poder eduque a todo el mundo? Porque el camino de la verdad que te lleva a salir de esa idea falsa en el que todo el mundo educa a todo el mundo es un camino que te lleva por un camino angosto, estrecho. Te voy a decir cómo lo hicieron. Este es el secreto de los comunistas. Cuéntamelo. El secreto que por cierto hay muchos comunistas en España. Claro. El secreto de los comunistas es convencer a la gente de que el Estado es la nación, de que el Estado es el pueblo, de que la dictadura es del proletariado. ¿Ves? Entonces, cuando tú convences a la gente de que el Estado es bueno, porque el Estado, de cierta forma, que nunca les explican bien, es la expresión de la gente, entonces los izquierdistas dicen, pues para ayudar al pueblo tenemos que controlar el Estado. Pero es falso que el pueblo controle el Estado. Eso siempre lo controla un puñado de burócratas. Y espérame, la pregunta es, ¿quiénes son esos burócratas? ¿A ellos quién les puso su ideología en la cabeza? Son muy poquitos, por lo tanto es un grupo relativamente fácil de corromper. No tienes que corromper a tanta gente para cambiar por completo el sistema de educación de un país. Es un puñado de gente a la que tienes que corromper. Entonces, la única manera de volver sexy para la gente ese proceso es primero venderles la ideología de que el Estado es bueno y de que si el partido en el poder es izquierdista, eso quiere decir que está expresando la voluntad del pueblo a través del Estado. Y eso nunca es cierto. Está expresando la voluntad de un grupo muy pequeño de burócratas que quién sabe quién los controla realmente y quién sabe cuál sea su ideología. Y para estar a salvo de ser abusado por un sistema con ese diseño, lo que la gente necesita es libertad total de educar a sus hijos como ellos quieran. Y que cada quien decida cuál es el proceso educativo que quiere para sus niños. Esa es la única manera de estar a salvo del obvio riesgo de totalitarismo, de darle toda la educación a un grupo pequeñísimo de burócratas. ¿Qué paralelismo